Aquí en el estudio a Tereso Medina Ramírez, secretario general de la CTM en Coahuila y líder de la industria automotriz. Y bueno, pues hablando de industria automotriz, pues precisamente por eso invitamos aquí a Tereso Medina para que nos hable de cómo nos va a ir desde su punto de vista con el presidente Donald Trump, quien ha sido un enemigo de la industria automotriz en nuestro país desde su primera gestión y ahora antes, en plena campaña, hizo señalamientos en contra de los autos que se producen en México, que les va a poner aranceles y no deja de ser un peligro. Estamos hablando de que en Coahuila hay 250,000 trabajadores, números más, números menos, que dependen de la industria automotriz. Entonces, tenemos que ver a Donald Trump con mucho cuidado, ¿sí o no? Sí, sin duda. Y además, bajo ese comentario, Chuchuy, primero, muchas gracias por recibirme aquí en tu programa Despega con Chuchuy. Y como siempre lo hago, quiero aprovechar para mandarle un saludo fraterno al dueño, a mi gran amigo Francisco Juaristi. Nuestro presidente y director gran medio general de comunicación. Sin duda, mira, primer tema, México y en especial Coahuila. Compartimos relaciones comerciales y nuestra economía depende del 80% de la economía del socio comercial que es Estados Unidos. Por supuesto, la elección ahora en donde la democracia, los norteamericanos eligieron a Donald Trump, pues adquiere una relevancia, una importancia tal, porque de las negociaciones bilaterales depende la estabilidad, el crecimiento y la inversión de México, en especial Coahuila, con nuestros vecinos, con Estados Unidos. Y en ese tema, sin duda alguna, que el tema de lo que él anunció en campaña, de aumentar los aranceles, por ejemplo, en el sector automotriz a países asiáticos, por un lado, o bien retener los empleos de Estados Unidos para que no se vengan a México, sin duda que es un tema de interés, de ocupación y de preocupación de todos los ámbitos que los puedas ver. Si fuéramos trabajadores estaría pensando, ¿y qué va a pasar con los empleos de México que dependen de Estados Unidos? Si fueras inversionista, ¿y cómo voy a hacer las relaciones comerciales? ¿Y qué va a pasar con los impuestos? ¿Qué va a pasar con la logística del transporte? Entonces hay varios factores que se tienen que analizar a partir del 21 de enero, que me parece que es la fecha que toma posesión Donald Trump. Entonces, eso tenemos que verlo. A mí me parece que hay un tema clave que nos puede poner, no a salvo, pero sí en garantía de conservar empleos y conservar el crecimiento de Coahuila y de México. Y es un tema que tiene que ver con la calidad, con la productividad y con el compromiso de nuestros compañeros trabajadores, que siempre lo he reconocido y hoy lo hago. Es el mejor capital humano que tiene Coahuila y que tiene México, y que a ellos tenemos que apostarle para que nos garanticen que sobre cualquier negociación, cualquier decisión, Coahuila salga adelante, que no tengo ni duda para eso. O sea, aquí tenemos una cultura laboral que nos hace ver a todos los, digamos, factores que intervenimos en el mundo del trabajo, desde el mismo gobernador, que es un aliado y es un gran gestor para los empleos de Coahuila y defensor de las mejores causas de los trabajadores, hasta los empresarios responsables de Coahuila que están aquí, que son de Coahuila, que son de México o que vienen de otros países también a invertir, y los sindicatos responsables hemos apostado a que primero, sobre cualquier tema, el interés superior es de los trabajadores. Y ahí los vamos a cuidar, los vamos a defender, porque son ellos los que hacen posible que el producto participe y se reconozca a nivel internacional en estos temas sobre la calidad y la productividad. Y bueno, y en ese tema de Chuchuy, tenemos que ligar los mejores salarios permanentemente. Definitivamente, eso va a ser fundamental. O sea, salarios dignos, sin duda. No podemos producir o pensar en la productividad a costa de bajos salarios, eso lo hablo con responsabilidad, y tenemos que ponernos de acuerdo, porque al final del camino, una empresa competitiva no es aquella que paga menos salario. Una empresa competitiva es aquella que paga buenos salarios, que escucha a sus trabajadores
y que humaniza su relación laboral, y en eso el sindicato va a poner especial atención. Salarios buenos, mejores salarios y muy buenas prestaciones. Eso es fundamental para responder a esa calidad, a esa productividad y a ese talento que hoy nos tiene fabricando camionetas eléctricas de un nivel muy grande, muy alto. Este es el siguiente tema, y una buena noticia la que tú estás comentándole en primer término a los trabajadores de Coahuila y de México, y a la comunidad en general que nos está viendo por este gran programa. Coahuila y la región sureste es una de las regiones que se le ha apostado al tránsito que se le denomina la electromovilidad. O sea, aquí se van a construir las pick-up eléctricas, los autos eléctricos, ya se están construyendo. Ya se están construyendo. Y eso ya de por sí nos reta a todos para poder transitar de una fabricación o ensamblaje de vehículos digamos, tradicionales de motores diésel y gasolina a la transición de motores eléctricos. Pero fíjate, algo muy favorable que yo he visto es que cuando hablábamos de que venían los automóviles eléctricos y veíamos las primeras plantas eléctricas en el mundo, todas robotizadas, pues aquí decíamos, híjole, esta industria nos va a venir a quitar empleos y va a ser un peligro para las fuentes de trabajo en la zona. Pero no, pues resulta que ya se están construyendo eléctricos, pero se siguen construyendo los vehículos convencionales que se siguen vendiendo mucho en el mercado, y las plantas locales, me refiero a General Motors, con una calidad alternando en la línea de producción, 5 convencionales, 5 eléctricas, 5 convencionales, 5 eléctricas, y produciendo 60 unidades por hora, una por minuto, y de las dos, y con una muy alta calidad. Sí, Chucho, y en esta transición, en este momento que estás tú señalando, sin duda el beneficiario es nuestro país y es Coahuila. ¿Por qué? Porque, como lo señalo, el tema de las exportaciones, el 80% se exporta para Estados Unidos. Ese tema me parece que tiene que ver mucho más cada día con la fabricación de autos eléctricos. Para el mercado doméstico sigue siendo válido por cultura y por responsabilidad de que el mercado se va a concentrar también en la fabricación de autos con motores de diésel y gasolina. Y eso también es buena noticia para México, claro, y para Coahuila, porque por un lado se va a aumentar la contratación para trabajadores que estén ya preparándose, formándose para hacerle frente a las nuevas tecnologías, a la robótica, a la automatización, y poder satisfacer el mercado internacional, en este caso el mercado norteamericano o canadiense. Y segundo, el otro tema es la gran demanda de mercado todavía en México, en donde todavía por cultura no hay, por ejemplo, estaciones para cargar, para hacer las cargas eléctricas de los vehículos, por ejemplo. O sea, todavía requiere México, independientemente de la fabricación de vehículos, revisar la infraestructura para poder aspirar a un carro eléctrico, y eso me parece que va a tardar todavía unos 10 años. Te pongo un ejemplo. De aquí a México solo hay 2 estaciones electrolineras que les llaman para cargar los vehículos eléctricos. Una antes de San Luis y una antes de Querétaro, en unos complejos de restaurante que tienen unos trenes. Son las únicas, de aquí a México, por carretera. Si te metes a las agencias en las ciudades, pero pierdes mucho tiempo. Tienes razón, y incluso todavía a nivel de cultura, cuando llegas a esos lugares que pues obviamente yo que ando por las carreteras igual coincido contigo, ves a las estaciones de eléctricas, por decir así, pues como una novedad. Y muy solas, porque como son una muy novedad, pocos los vehículos que llegan y pocos vehículos a recargar energía. Y si te vas de aquí a Guadalajara no hay ni una. No. Por carretera. Entonces, ¿eso qué te dice? Que nos falta toda la infraestructura que en Estados Unidos u otros países ya está, y que aquí en México tenemos que transitar gradualmente. Y por otro lado, todavía a nivel de consulta incluso
con compañeros, con personas que nos toca interactuar, les digo, ¿qué opinas de los autos eléctricos? Dicen, no, mira, yo todavía mientras se sigan vendiendo los de gasolina voy a comprar de gasolina. Y no le estoy haciendo promoción al retraso, que quede claro, es tema de cultura. No, y aparte todavía te falta ver cómo se va a reflejar en el recibo ante la Comisión Federal de Sí, Electricidad. por supuesto. Que también tenemos una energía muy cara en nuestro país. Somos uno de los países con la energía eléctrica más cara. Sí, mira, Chuchuy, si me lo permites, este tema que estás tú tocando o que estamos tocando en este momento a nivel de plática pública, llamémosle así, a nivel de este importante medio de comunicación, te puedo comentar rápidamente que este lunes pasado tuve una reunión en donde, por privilegio y por responsabilidad, puedo decirte que acudí en representación de la Confederación de Trabajadores de México, representando a mi líder nacional, don Carlos Aceves del Olmo, a Cámara de Diputados. Fue una convocatoria que hizo el vicecoordinador de la Cámara, Alfonso Ramírez Cuéllar. El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar citó a las principales centrales obreras del país y sindicatos nacionales. Y nosotros, a nombre de la CTM, le entregamos a Ramírez Cuéllar, al diputado Ramírez Cuéllar, como convocante, un decálogo en donde el objetivo fue empezar a construir la futura agenda laboral de los sindicatos frente a todo lo que estamos hablando, a las aperturas comerciales, frente a los temas reales que estamos viviendo. A los peligros globales. Exacto. En ese decálogo, el primer punto es la posibilidad de constituir un consejo laboral plural, lo señalo así, consejo laboral plural, en donde participen las centrales más importantes del país, en ocasión de la futura renegociación del TEMEC, ahora para el 2026. Esto, Chuchuy, que estás señalando, son temas que se tienen que abordar en la renegociación del TEMEC para empezar a ver las afectaciones o los beneficios de la generación de los futuros empleos de México frente al mundo. Es decir, de ver el futuro laboral de nuestro país frente al mundo a través de este Consejo Laboral. ¿Y por qué lo señalé? Porque en la renegociación del TEMEC, pues sin duda alguna, las cámaras empresariales se organizan, y yo recuerdo que en el TEMEC que se celebró en este sexenio pasado y que ahora se revisa, pues se hizo un cuarto de junto de la representación empresarial. A los únicos que no se les escuchó fue a los trabajadores de México. Entonces, ustedes van a exigir un lugar en ese cuarto de junto. Nosotros vamos a exigir, vamos a crear, y por eso estuvimos en Cámara de Diputados, porque la estrategia es la constitución de un gran consejo laboral representativo para que se escuche por lo menos las opiniones de los trabajadores y dirigentes de México en la renegociación del TEMEC. Y en esos temas, también igual, parte del decálogo, te puedo señalar rápidamente, el tema del empleo, sí. Empleo digno, claro que sí. Y el empleo tiene que ver con capacitación, con formación, con adiestramiento de los trabajadores para poder entender el futuro de la robótica, de la automatización, en fin, porque además también poder entender el tema de que la productividad tiene que llevarse con energías limpias. Las energías tradicionales ya cumplieron su ciclo. El otro tema es el fortalecimiento, sin duda, que tenemos que hacerlo de manera responsable, de la democratización sindical, esa que ya está en marcha, que tiene que ver con la reforma laboral, y aquí tiene que ver con negociaciones colectivas y con salarios dignos. En medio de esos dos temas, salarios dignos, está entrecomillado o entre paréntesis, pero con una preocupación grande que lo hicimos cuando fui diputado en la iniciativa, de que sería muy buena noticia, y lo hablo para los trabajadores de Coahuila y de México, muy buena noticia, la liberación del impuesto sobre productos de la renta, del impuesto sobre productos de la renta de los salarios, por ejemplo. Los trabajadores ya no quieren laborar tiempo extra por los impuestos que les cobran, Chuchuy. Las utilidades, sería buena noticia que las liberemos de los impuestos. Las vacaciones, el aguinaldo, todo este tema, creo que es muy buena noticia en este momento que la Secretaría de Hacienda revise y que pueda darle una buena noticia a los trabajadores de México, porque tiene que ver con los salarios dignos, porque no basta solamente negociar contractualmente los salarios, sino también defenderlos de los impuestos que están pagando. El otro tema es la vivienda.
La vivienda que hace unos días la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, publicó ahora en sus mañaneras el tema del reto de construir 1 millón de viviendas. En ese sentido, yo creo que independientemente, y aquí un paréntesis, ya pasamos las campañas políticas. Ahora sí. Ya tenemos que ver una agenda laboral, social, política y económica por México. De acuerdo a la realidad que vive el país. Y tenemos que poner todos los actores del mundo del trabajo, a los trabajadores como nuestra razón de ser. Y en esa parte hice un llamado a renunciar a los intereses particulares, sectoriales, de grupo o personales, por hacer valer los grandes intereses superiores de la nación que tienen que ver con los intereses de México. Entonces, vivienda, empleo, educación, el tema legal, a través de esta organización de un gran consejo laboral, entre otros puntos. Hablando de vivienda, ¿cómo viste las modificaciones que se hicieron en el sexenio de López Obrador al Infonavit y las nuevas disposiciones del nuevo director de congelar los créditos en vez de salario mínimo? Bueno, mira, primero es una buena noticia, porque está dentro de la defensa de los salarios reales de los trabajadores. Y en este momento incluso la CTM allá en Acuña, en Piedras Negras, en General Motors inclusive, estamos ya en relación con el Infonavit para que nos den una relación de trabajadores que incluso ni cuenta se han dado que siguen descontándoles algunos impuestos o algunas aportaciones, mejor dicho. Por X motivo, unas porque hay trabajadores que tú sabes que transitan de una empresa a otra y la empresa le sigue descontando. Ese es un tema de burocracia interna del Infonavit. Y en ese sentido, nosotros vamos al encuentro de los trabajadores para poder lograr que el trabajador se vaya bajo el régimen de salarios mínimos. Entonces, en esa parte me parece que es buena noticia porque sí le ha resultado al trabajador un beneficio al darle a la deuda a veces salarios mínimos, ¿no? Entonces, vamos en ese camino, Chuchuy. Muy bien. Finalmente, Tereso, ¿cuál es tu exhorto a los trabajadores? Porque este fin de semana se vive el Gran Fin, viernes, sábado, domingo y lunes de ofertas, pero hay que decirle a la gente que compre con muchísima precaución, con mucho cuidado y con mucha responsabilidad sobre todo. Por supuesto, como siempre lo hago año con año, hoy también igual. La recomendación para mis compañeros trabajadores es que utilicen de manera responsable y de manera segura los beneficios que da el Buen Fin, por un lado. Y por otro lado, también la solicitud a los comerciantes, a las cámaras de comercio, a las cámaras empresariales, que en esta alianza verdaderamente este Buen Fin sí signifique una reetiquetación de precios, pero a la baja, para que el trabajador tenga una mayor capacidad de adquirir cualquiera de los productos que pongan en venta en Buen Fin. Que le alcance para más. Y que juntos hagamos un gran acuerdo de que nos cuidemos de asaltos, de chantajes, de hackeo, engaños, también de cuentas, y finalmente que utilicemos muy bien el dinero para poder resolver alguna necesidad de nuestra familia o en la casa de nuestros trabajadores. Para que sea un círculo de ganar-ganar para todos. Es todos. Correcto. Necesitamos que ganemos todos, empezando por los trabajadores de Coahuila. Somos los primeros. Exactamente. Muy bien. Gracias a ti. Al contrario. Muchísimas gracias, Tereso Medina. Gracias. Vamos a un corte y regresamos.